Buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en este espacio de información y reflexión que hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y como tratamos de vincular cada cosa, cada uno de estos conceptos con el otro y tratando de analizarlos como un conjunto, debemos pensar cómo estamos llevando este tiempo de transición entre el cambio del poder político y la consolidación de ese poder político en la vida cotidiana, ¿no? En la institucionalidad cotidiana. Marzo va a ser un mes clave, le aseguro, porque ya para marzo vamos a tener, de algún modo, delineadas con claridad las tendencias que van a estar marcadas por las decisiones políticas en cada mercado, en cada sector productivo, en cada economía regional. Vamos a tener cambios todavía, vamos a tener situaciones en las que vamos a ver o a experimentar como ciudadanos un proceso nuevo, un proceso en el que, por ejemplo, al no tener el gobierno nacional mayorías parlamentarias propias, vamos a tener un escenario donde el Congreso Nacional va a adquirir una entidad mayor que la que ha tenido históricamente en estos 32, 33 años de democracia. Esto es un nuevo escenario que va a condicionar no solo a la oposición, sino también va a condicionar al oficialismo, porque los va a obligar a un necesario ejercicio de acercamientos, a un necesario ejercicio de diálogos, de consensos. También va a haber rispideces, también va a haber situaciones así de tensiones políticas, de disputas más fuertes. Pero esto no nos tiene que alarmar, porque en definitiva estamos viendo que por primera vez en 32, 33 años ya de democracia, por primera vez los cambios políticos han mostrado el paso de un modelo político a otro sin turbulencias. Y esto es una cosa maravillosa desde el punto de vista de la institucionalidad. Esto marca que tenemos una sociedad política más madura. Esto marca que tenemos una ciudadanía más madura. Esto marca que también, y lo hemos estado viendo, que el sistema sindical también tiene otras formas de encarar el diálogo y sus relaciones con la política. Y sin entrar en detalles, claro, pero lo importante es esto, ¿no? Cómo se van marcando las tendencias. Marzo va a ser un mes donde vamos a llegar ya con una mejor perspectiva de lo que puede ser el año en todo sentido, en lo económico, en lo político, en lo social. Me puedo aventurar en algunas cosas. Yo creo que vamos a tener algún mayor flujo de inversión externa. Vamos a tener algún mayor retorno de los capitales de los argentinos que están fuera del país. Yo creo. Ojalá no sea una expresión de deseo solamente. Uno escucha en el mercado y tiene cierta noción de lo que puede pasar. Por esto es que el periodismo es una llave muy entretenida para analizar la realidad. Nosotros estamos visualizando desde aquí, a través de una cámara, visualizamos de algún modo las tendencias, y las tendencias nos indican que hay un cuadro de mayor optimismo, un cuadro de acercamiento de posiciones, ¿no? De búsqueda de equilibrios dentro del propio sistema político. Esto obliga a la moderación de quien ejerce el poder, a la moderación de quien ejerce la oposición. Estamos literalmente ante una nueva fase de la democracia argentina, y esto es muy alentador, porque estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a conducirnos en la política, estamos aprendiendo a conducirnos en un escenario distinto en el sistema productivo, con reglas distintas aplicadas a la producción y a los mercados. Estamos también aprendiendo a convivir de una manera distinta en el ejercicio de los derechos como ciudadanos, como trabajadores. Y finalmente
es esto lo que vale, que podamos vivir de una manera más madura las relaciones entre la política, la producción y el trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Seguimos en Política, Producción y Trabajo y en este espacio en el que tratamos de aportarle información a través de los protagonistas. Estamos aquí con un invitado del sector, un analista, un especialista en temas del mercado del sector agropecuario. Gustavo López es director de AgriTrend, una consultora que es importante hablar con quienes están analizando y siguiendo, porque son visiones independientes del compromiso con la producción. Y son visiones independientes del compromisos, por lo menos al menos en teoría, de compromisos con el sector político, con el poder público. Entonces, es importante tener estas visiones independientes. Gustavo López, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Gracias a vos, Ricardo, muy amable por la invitación. Decía en la apertura que estamos viviendo un tiempo de transición. Se han tomado muchas medidas, se han terminado las retenciones para muchos productos y para las economías regionales, se ha bajado ya un 5% las retenciones a la exportación de soja. La carne empieza a tener un nuevo horizonte también para su producción, para la búsqueda de mercados externos. ¿Cómo estás tomando? ¿Cómo ves vos que el mercado, ¿no? O sea, los operadores del mercado que son distintos de los productores, pero cómo están viendo los operadores del mercado todo este proceso que sin duda va a tener el mayor punto de claridad o de tendencias más firmes a partir de marzo? Sí, como vos bien planteabas, hay digamos, un ánimo realmente renovado, ¿no?, en todo el sector. Obviamente lo que implican estas medidas que se van dando a lo largo de estas últimas semanas, bueno, le ha dado, digamos, un tipo de incentivo adicional a todos los operadores por el hecho de que básicamente va a cambiar un poco la tendencia de lo que es el área sembrada y la producción en la Argentina, básicamente de lo que es el sector granario en particular. ¿Crees que ¿no? sea posible llegar al objetivo de aumentar un 30% la producción en esta campaña 2015-2016? En realidad venimos de un... ¿O va a ser recién para la próxima campaña? Yo te diría que en la 15-16 no va a haber cambios tan significativos. O sea, ya estamos jugados. Ya estamos jugados, bueno, el trigo ya fue, estamos próximos a la recolecciones del resto de las cosechas, básicamente cosecha gruesa, con lo cual no hay cambios tan significativos. De todas formas, las medidas lo que llevaron es que en algún momento se evitaron caídas mayores en materia de área sembrada. De todas formas, yo lo que sí veo es un cambio bien significativo para lo que es el ciclo 16-17. Con lo cual ahí vamos a tener seguramente una recomposición de los dos grandes grupos de granos. Por un lado, todo lo que son los cereales,
básicamente los de invierno. Vamos a ver una mejora sustantiva en el área sembrada de trigo, uno de los cereales más caros en la historia de la Argentina, y que estaba en uno de los niveles más bajos históricamente de siembra. Producción. Sí, de siembra y de producción. De pronto la producción es como que se va ayornando en función a los buenos rendimientos que tienen los cultivos, pero sí en materia de área sembrada. Estábamos en niveles realmente muy bajos. Otro de los cultivos que seguramente va a tener un desarrollo importante va a ser el maíz. Y ambos son fundamentales para lo que es la alimentación Pero siempre humana. estamos hablando para básicamente campaña 2016-2017. Exactamente. Ahí va a haber una mejora sustantiva. ¿Y ahí crees que sea posible lograr el objetivo de aumentar un 30-40% Sin de la duda, producción? quizás pueda, digamos, desde el punto de vista del área, puede superar esos guarismos, ¿no? Calculo que en el área caso de siembra. Sí. Puede llegar a ser 40-50% la mejora, porque partimos realmente de niveles bastante bajos. Hay que recuperar mucha superficie. Totalmente, hay que recuperar. Pensá que en los últimos 5 años hemos perdido cerca de 3 millones de hectáreas. ¿Pero será posible recuperar más superficie para la siembra sin perder espacio para la ganadería, que también tiene un horizonte distinto? Yo te diría que no es privativo ni de uno ni del otro. Son compatibles. Son compatibles, totalmente. En realidad hubo cierta traslación de área hacia la ganadería, pero yo creo que el potencial de la Argentina, hemos estado trabajando bastante en proyecciones de más largo plazo hacia el 2025, y tenemos todavía una posibilidad de incorporar, te diría, no menos de 8 o 10 millones de hectáreas en el marco, obviamente, de una economía competitiva, ¿no? Nos estás dando una proyección que tiene que ver con que va a ser válida dependiendo de la visión estratégica de la política. Sin duda. O sea, ¿es posible incorporar de 8 a 10 millones de hectáreas a la superficie de siembra de cultivos tradicionales de la Argentina? Pensá, Ricardo, que hoy estamos en niveles de los 32 millones de hectáreas. Eso es considerando lo que son los cereales y los oleaginosos. Y ahí un punto que me gustaría hacer una pequeña referencia. Estamos muy dependientes de lo que son los oleaginosos, básicamente lo que es la soja. Pensá que la relación entre estos oleaginosos y los cereales hoy es prácticamente un 70% versus el 30% de los cereales, cuando el mundo funciona a la inversa. El mundo normalmente tiene, o los grandes competidores de Argentina, Brasil, Estados Unidos y demás, están en niveles, yo te diría, mucho más equilibrados. Esto lleva a que el sistema, digamos, de producción en Argentina sea poco sustentable en el tiempo. Por eso estas mejoras en materias arancelarias, estos nuevos incentivos que se le va a dar a los productores, va a poder alterar en alguna medida esa estructura y darle más confiabilidad en el tiempo. Pero decime, con esto me estás diciendo que nos va a ser difícil salir del modelo agroexportador todavía. No te diría en ese sentido, o sea, yo creo que es una ventaja interesante que tiene la Argentina, ¿no? O sea, pensá que hoy en día, a pesar de la merma que tiene en materias productivas de los últimos años, estamos pensando en aportes por el lado de lo que son los ingresos comerciales del sector, o sea, los saldos exportables, como bien decís vos, del orden de los 25, 28 mil millones de dólares, o sea, no es menor, ¿no? O sea, cuando uno lo piensa en términos de lo que son exportaciones totales, por un lado. Y por otro lado está esta nueva, digamos, tendencia de lo que es ir incorporando cada vez más valor agregado sobre los productos tradicionales. O sea, no estamos pensando solamente en el trigo, sino estamos pensando en sus derivados, el maíz, sus derivados, la soja, lo otro tanto. El gobierno anterior, o sea, durante el kirchnerismo, se lanzó aquel plan de industrializar la ruralidad, ¿no? En un concepto que era difícil de pronunciar, inclusive para los periodistas que estamos acostumbrados a estar hablando todo el día. Pero bueno, no se avanzó en eso. ¿Crees que en este espacio de tiempo, en este espacio político que se ha abierto en la Argentina, podremos tener posibilidades de ponerle valor agregado a la producción primaria de la Argentina en el país? Te diría que sí, sin lugar a dudas. O sea, esto no implica que sigamos siendo fuertes proveedores de materia prima, ¿ok? O sea, creo que se van a ir complementando ambas actividades. Pero de pronto, sabes bien que no es lo mismo, obviamente, la exportación del maíz como tal, que de pronto una carne terminada de otro tipo de costo final en los mercados. Pero me parece que estamos avanzando bastante en este sentido. Pero iríamos avanzando hacia una estructura económica agroindustrial con prevalencia de la industria agroalimentaria. Exactamente. Creo que hasta el nombre del nuevo ministerio lo marca así, ¿no? Una suerte de agroindustria, o sea, la complementación, que en realidad yo creo que en algunos casos, por ejemplo, particularmente el caso de la soja, ya lo tenemos. O sea, nosotros somos los líderes en la exportación de aceites y de derivados sólidos
pellet, harinas, incluso de biocombustibles a nivel mundial, cosa que no lo tienen los otros grandes competidores que son los Estados Unidos y Brasil. Claro, pero sin embargo ahí nos falta un poco de picardía productiva, económica, porque por ejemplo los pellets de soja que salen del puerto de San Lorenzo, de San Martín, van a Brasil y allí se convierten en una especie de panecillos que van como alimento balanceado para los cerdos en China. Bueno, o sea, podríamos hacerlo nosotros. Totalmente, sí, yo creo que eso es el gran desafío. De todas formas, digamos, Brasil en ese sentido está relativamente un paso atrás por el hecho que ellos tienen consumos internos realmente muy importantes, y es la ventaja que la Argentina, digamos, tiene un crecimiento vegetativo de población relativamente bajo, y obviamente esa explosión productiva que se puede dar en el mediano y te diría a corto plazo, y a eso quería hacer algún comentario respecto a lo que va a ser el ciclo 16-17. Si bien tenemos una posibilidad de incrementar área, también lo va a hacer en la producción. Venimos de una producción relativamente estancada en torno a los 100, 105 millones de toneladas en los últimos años, y creo que perfectamente en este marco de incentivos que se le está dando para la siembra del nuevo ciclo podemos llegar a los 120 millones de toneladas con una meta ya de más largo aliento hacia fines de la década en torno a los 150 millones de toneladas. O sea que si tenemos que hacer una síntesis, debemos decir que el agro y los mercados agropecuarios están viendo con optimismo esta etapa, viviendo con optimismo esta etapa política que, bueno, tiene un horizonte de 4 años. Incluso, y te diría que eso también es muy importante, Ricardo, en un marco internacional donde los precios, digamos, externos no nos acompañan tanto, ¿no? Hay que estar alerta sobre eso. Totalmente. Gracias, Gustavo López, por los aportes que has hecho aquí a Política, Producción y Trabajo. Ricardo. Vamos a una breve pausa. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Y seguimos aquí en Política, Producción y Trabajo, una breve pausa. Ahora estamos con la diputada nacional Carla Carrizo. Ella es diputada nacional, viene de la formación ECO, aquella propuesta política que había lanzado Martín Lustó. Es diputada por la ciudad de Buenos Aires, pero es cordobesa, no lo puede negar. En algún momento surge el acento de origen. Carla, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Gracias a ustedes, realmente un placer, Ricardo. Y sobre todo felicitar este espacio porque creo que está muy bueno que la Cámara de Diputados tenga un espacio de comunicación institucional para poder nacionalizar los temas que tratamos, así que un enorme placer. Pero es que la idea tiene que ver con la conceptualización del título con el que nos presentábamos, o sea, vincular siempre la política, la producción y el trabajo. Sí, sí, y una cosa interesante que vos dijiste, digamos, si bien yo soy electa por la Ciudad de Buenos Aires y oriunda de Córdoba, porque no se nota cuando hablo, porque lo que uno aprende de niño no se va más, como la tonada, lo cierto es que los diputados representamos a la nación y a veces eso se olvida un poco, porque como somos electos en distintos distritos, la ciudadanía, digamos, se confunde un poco y pierde esa perspectiva, digamos, de potencia, de representación que tenemos los diputados nacionales. ¿Pero se confunde la ciudadanía o se confunden los diputados? Ambos dos diríamos, ¿no? Creo que los diputados no
A veces hacemos una representación muy territorial, muy endogámica y entonces, porque como somos electos en los distritos, digamos, provinciales, tenemos como ahí el electorado de referencia. Pero lo cierto es que nuestra representación es nacional y nuestra responsabilidad debemos, digamos, dar cuenta por la política pública nacional que trabajamos acá, más que por la pequeña cuestión provincial, Existe, digamos, ¿no? una sutil diferencia de naturaleza con el Senado, ¿no? Que en el Senado sí, el senador representa a un los estado intereses provinciales, mientras que los diputados de la Nación, acá esto es un ámbito donde tenemos que producir y debatir los grandes temas de los ciudadanos en su ciudadanía nacional. Entonces a veces eso cuesta un poquito. Y estamos en un periodo de transición política. Exacto. Estamos en un periodo en que marzo va a ser el gran punto de partida del año político, ¿no? Del año parlamentario. Claro. Entonces aquí va a haber un gran desafío porque los diputados no son suficientes para darle mayoría propia al oficialismo. Los senadores son mayoría absoluta de la oposición. Y esto va a obligar a consensos, va a obligar a diálogos, negociaciones. Exacto. Y algunas rispideces van a saltar por allí, ¿no? No, yo creo que la verdad que estamos todos muy estimulados. Creo que la Cámara de Diputados, como bien decís vos, Ricardo, va a volver a producir poder. Va a tener vida propia. ¿No? Me diré un poquito, estaba como una Cámara muy herbívora, porque obviamente cuando hay presidentes que cuentan con mayoría, el Congreso trabaja la agenda presidencial y esto ocurre acá y en todas partes del mundo, ¿no? Así, en general los congresos trabajan sobre la agenda de los ejecutivos, pero cuando ocurren situaciones donde hay ejecutivos que no tienen mayorías muy contundentes en las cámaras, y es el caso de esta gestión presidencial que inicia, realmente el Congreso empieza a producir poder real, noticia, información. ¿Por qué? Porque el voto de los diputados comienza a valer por igual. Y esto me parece un año interesante para reposicionar el Congreso en la política argentina. Haber dejado atrás el bipartidismo y haber asistido, ser testigos y protagonistas o partícipes en esta pelea de alianzas, significa también un cambio de calidad en la naturaleza de la democracia que vivimos como argentinos. Sí, yo creo que es realmente un nuevo ciclo político. Como vos lo decías, Ricardo, en general la lógica de gobierno en la Argentina desde el 46 y antes del 46 también siempre fue bipartidista, ¿no? Los radicales conservadores del 16 al 30, después cuando nace el peronismo, digamos, desaparecen los conservadores y es radicales y peronistas, y ahora ocurrió una situación novedosa, un partido que nosotros desde ECO competimos con el PRO, obviamente, casi estamos ahí de ganar, pero era un partido que era más provincial, ¿no? Que todos desconfiábamos de su capacidad de nacionalización, pues llegó un tercer partido a la presidencia. Y esto sin duda es una novedad para la política argentina, donde tanto el peronismo como el radicalismo, los grandes y viejos partidos, digamos, nacionales, van a tener, ¿no?, sus desafíos de adaptación. Obviamente, creo que el desafío fuerte, por eso creo que es un desafío, digamos, de una agenda legislativa nueva. Creo que el año de sucesión presidencial fue muy interesante y marcó un poco la agenda que tenemos que trabajar en el 2016 acá en el Congreso. Además, moderó las agendas políticas. Los ubicó un poquito ahí, digamos, a todos. A la oposición y a lo que hoy es el oficialismo. Realmente, es un punto, creo que el elector argentino es sumamente sofisticado, ha generado situaciones, digamos, de equilibrio político increíble, y esos equilibrios y esas agendas van a tener que trasladarse en el Congreso. Entonces yo creo que, al menos, digamos, me parece a mí que los grandes temas de este 2016 en términos legislativos van a ser los que marcaron la campaña. Porque en las campañas, y sobre todo en las campañas presidenciales, Ricardo, son momentos muy interesantes donde la ciudadanía y los dirigentes vemos lo que nos falta, porque le mostramos todo. Y está muy bien que sea así. Entonces, ¿qué nos falta para tener una democracia un poquito más eficiente? Bueno, regular las transiciones o las sucesiones presidenciales, el tema de la publicidad oficial, lo que hacen los oficialismos en campaña y sin campaña, temas muy institucionales, ¿no? El tema del acceso a la información, el tema del debate, que fue un tema muy, muy importante en el 2015, me parece que llegamos a un gran avance en el Congreso, porque fue un acuerdo de oficialismo y oposición avanzar en una ley. Bueno, o sea que creo que la agenda del 2016 en términos legislativos va a tener mucho eje en la política, la construcción institucional en un ciclo de innovación. La agenda con eje en la política significa que se va a poner en foco la Ley Nacional Electoral.
Exacto, los procedimientos electorales, yo creo que eso va a ser un gran debate interesante en el Congreso. ¿Se llegará a avanzar hacia la limitación a no más de 2 mandatos para gobernadores, para intendentes, para diputados, Eso es un para poco senadores? difícil, porque somos un país federal. Y la verdad, Ricardo, somos uno de los pocos países más difíciles de gobernar. Las democracias federales son las más difíciles de gobernar, hay muy poquitas, pero afectan a muchas personas. Chile es un país unitario. Uruguay también. Uruguay también. Y entonces Paraguay esto también. Y Paraguay. Entonces es más Bolivia fácil. también. Brasil. Pero a veces cuando nos comparamos tenemos que compararnos con distinto. Brasil, con Estados Unidos, con Alemania, con Canadá, con Australia. Son difíciles de gobernar porque hay 3 niveles de coordinar: presidencia, gobernadores, municipios. Y a veces el gobierno nacional no tiene competencias para regular cuánto dura un intendente o cuánto dura un gobernador, pero al menos... Pero todo puede haber leyes marcos desde la nación. La idea es, me parece a mí, luego avanzar en ordenar. Claro, claro. Porque tenemos un calendario electoral a prueba de todo. Votamos todo el tiempo los argentinos. Porque y no puede ser así. No podemos descubrir ahora en estas últimas elecciones Claro. que hubo intendentes que han llevado 22 años en el poder. Claro, o el caso de Tucumán, donde había más candidatos que ciudadanos. Es decir, tenemos que empezar a ordenarnos un poquito. Pero eso no significa censurar o limitar la vida política. Tenemos 700 partidos políticos en el país. Totalmente. Mira, creo que las PASO, que fue un gran debate sobre la reforma política en 2009, que fue una ley que salió por consenso, fue un gran avance. Reducimos la cantidad de los partidos, porque en las democracias federales, en la competencia nacional, compiten los partidos nacionales, no compiten los partidos provinciales. Pero las PASO regulan de algún modo el mismo sistema político. Claro, pero permitió tener menos partidos, pocos y buenos, y no muchos, que obstruyen la capacidad de elegir, porque también cuando sobran más partidos no es más representación. Entonces, empezar a ordenar algunas agendas que faciliten al ciudadano y al dirigente la idea de la responsabilidad pública. ¿Vamos a ir hacia una mejor democracia en este año 2016? Yo creo que sí, porque cuando nadie tiene el poder, y el poder se tiene que construir entre todos, nos obliga a, en fin, a tener mejores ideas y aportar un poquito un punto de equilibrio. Así que creo que seguramente ese estado va a llegar. ¿Y el poder político va a estar dispuesto a compartir poder en el escenario donde se debaten las leyes? Yo creo que sí, porque a diferencia de una presidencia que por ahí puede tener un estilo más imperial porque tiene números, en general, en Latinoamérica la mayoría de los presidentes son presidentes sin minoría, ¿no? Es decir, presidentes con mayoría son excepción. Pero entonces, ¿cómo se gobierna en el resto del mundo? Con primeros ministros o presidentes que tienen que negociar. Vamos a ver entonces cómo resulta este año de democracia con una democracia renovada, quizás. Y con un Congreso en el centro de la escena política. Y usted vio, de esto hablamos aquí en Política, Producción y Trabajo. Nos reencontramos la semana próxima, como siempre, para hablar de las cosas que más influyen en su vida. La política, la producción y el trabajo.